Buen día. Daniela Eriza Carolina Rodríguez, vamos a presentar a ustedes la actividad número 6, la cual ha sido desarrollada en una empresa que está dedicada a la parte de ingeniería, de automatización y control de procesos. Esto quiere decir que hacen toda la parte comercial, pero sobre todo la parte de postventa, prestando los servicios de mantenimiento y de montajes. Es así que nos hemos centrado en la ciudad de Bogotá, donde hemos identificado en las diferentes sedes, ya sea administrativa o en la sede sobre todo el taller, donde existen algunos riesgos que también se presentan en la parte de campo, los siguientes peligros. Tenemos los peligros locativos y químicos, los cuales los hemos reunido en una sola categoría de aplicación de los EPPs, teniendo en cuenta que las problemáticas están relacionadas con la manipulación de las sustancias que existen, como también en los temas de encerramiento y distribución tanto de las herramientas como de los químicos que tienen para realizar los mantenimientos, principalmente de las válvulas. De esta manera, en la parte locativa hemos establecido controles en la fuente donde se hacen los debidos encerramientos y la distribución adecuada de las sustancias. En la parte del medio relacionada con la señalización de cada uno de estas medidas de herramientas o sustancias con sus respectivas fichas y actualizaciones en la parte química, y a nivel del individuo las capacitaciones en manipulación de sustancias, el adecuado uso de los diferentes elementos de protección personal, y en la parte ya de como tal de la parte química encontramos un control importante en la parte de la fuente, que en este caso es hacer un cambio de algunas sustancias y aerosoles en una que tengan una menor concentración para su manipulación. En la parte pues ya del medio, adicionar una ventilación, si bien esto es una especie de bodega que está adecuada para taller y también para oficinas administrativas, aún así la concentración de olores es alta. Por lo tanto, es importante que haya una adecuada ventilación al momento que ejecutan este tipo de trabajos, y se hace con mayor énfasis el uso de máscaras, no necesariamente pues full face por el tipo de actividad, pero sí aquellas que tienen que ver para proteger contra vapores y pues obviamente algún material particulado. Es así como dentro de los EPPs también que los acompañan a las máscaras están los overoles de drill, los guantes de nitrilo, las monogafas que son de cobertura de protección lateral y las botas punteras por el riesgo de caída de herramientas. Continuamos con los peligros físicos, mecánicos y eléctricos. En la parte eléctrica hay unos trabajos que se realizan con tableros electrónicos, pero también con cableado de alta, media y baja tensión. Estas pruebas también pueden realizarse o bien en el taller, pero principalmente son identificadas en la parte de campo. Y frente a este peligro como tal, se establece en la fuente pues que hayan unas demarcaciones de zonas seguras y de pruebas al momento de hacer uso de esta electricidad, como también los respectivos polos a tierra. En el medio, lo que se tiene como control es la señalización para realizar trabajos de alta, baja y media tensión, pero también los protocolos que deben seguirse para aislamiento con sus respectivas señalizaciones. En la parte del individuo, las capacitaciones en este riesgo eléctrico, la manipulación de electricidad, pues según la tensión que vayan a practicar, y también pues la manipulación de lo que es la parte del cableado. En los otros peligros, como es la parte mecánica, pues lo que hemos encontrado es que hay un inadecuado manejo de las herramientas, en este caso, como pueden ser los mangos deteriorados. Por lo tanto, en la fuente, pues hay que hacer una sustitución de esos mangos. En la parte del medio, pues las inspecciones periódicas para asegurar que el estado sea el correcto. Y en la parte del individuo, la capacitación sobre el uso seguro de las herramientas. Mientras que en el peligro físico la situación está asociada en la manera en cómo se hacen las pruebas FAT, ya que se están haciendo en una zona que es una especie de mezanine. Por ello, el control en la fuente es establecer un sitio que esté en el primer piso en el taller para disminuir y controlar bajo también encerramiento estas posibles vibraciones que algunos equipos generan. Y en el medio, señalizar
esa zona específica del taller exclusivamente para este tipo de procesos a nivel del individuo. Al realizar estas pruebas, garantizar que tengan la dotación que se les entrega. ¿Qué EPPs entonces allí también vamos a encontrar? Los overoles de drill. Aquí hacemos una claridad que son utilizados siempre en la parte del taller, pero también hay unos overoles ignífugos que utilizan ya por requerimientos del campo cuando están en servicio. Los guantes de nitrilo se mantienen, pero también hay un uso de guantes de carnaza o de baqueta o de cuero, dependiendo la prueba que vayan a realizar, el uso de sus monogafas y en este caso lo más adecuado es que haya un uso de botas de seguridad dieléctricas por el tipo de equipos en su mayoría que manipulan, más que las botas de seguridad de puntera. Dentro de unos riesgos que nos parecen importantes y consideramos de alto riesgo están los trabajos confinados. Aquí no hacen trabajos que bajen a pozo, pero sí tienen que ingresar a unos túneles donde usualmente hay unos equipos que deben, digamos, en la parte de automatización calibrar. Por eso se hace indispensable que en la problemática identificada hay un déficit de protocolos y de procedimientos sobre todo para actividades que estén en campo. De allí que en la fuente no establecemos un control, como tampoco en la problemática de alturas, que también a la de confinados son los protocolos como muy deficientes y para algunos servicios realmente no están siendo identificados. Por lo tanto, en el medio, para estos dos peligros de condiciones de seguridad, tanto alturas como confinados, se hace obviamente una elaboración de unos protocolos que sean claros, comprensibles, para que sean uso exclusivo en campo con sus respectivos permisos de trabajo. Mientras que en la parte confinado se adhiere en la parte del medio la importancia también de realizar medición de gases. Por lo tanto, en el individuo, estas capacitaciones en los protocolos, como también en cómo verificar los EPPs que ya los vamos a revisar, tienen una importancia pues altísima para evitar obviamente algún accidente. De esta parte, ¿qué tenemos? Tenemos el uso obligatorio pues de los cascos de seguridad que para altura pues debe tener su barbujo. Obviamente están los arneses que en este caso en alturas está bajo 2.500 kilogramos de resistencia, las líneas de vida con sus respectivos salvacaídas conectores o lo que son seguros o mosqueteros. Y para el caso de los confinados, además de los overoles, que en este caso como son ya para servicios, sí o sí deben ser ignífugos, deben también asegurar el respectivo arnés con la parte de la línea de vida. Los guantes en este caso básicamente son de baqueta, la mayoría de ellos en el uso. El casco que tenga la adaptación pues también a radio y también a la linterna. Y en este caso unos anteojos que sean antiempañantes y si bien, pues aquí tenemos un detector de gases, no es un elemento de protección, pero por el tipo de actividad que realizan es indispensable tenerlo consigo por si de pronto hay alguna fuga o hay un cambio repentino en el ambiente. Ya trasladándonos de pronto a la parte del taller como tal, siendo una bodega con estas adaptaciones que les comentaba, pues en el tercer piso usualmente hay unas temperaturas, unas corrientes que cuando hay mayor sol, pues la temperatura obviamente sube, pero que en los días donde de pronto no hay sol, pues obviamente la temperatura o en las mañanas o en las tardes suele ser muy fría. Entonces, dentro de lo que es la parte, digamos, de la parte de la fuente, lo que se puede hacer también es una impermeabilización de ese tejado para tratar de controlar estos cambios tan bruscos de temperatura. En el medio, pues habilitar unas ventanas que sean de tipo lateral, ya que en esta parte no se encuentra esta forma para abrirlas o cerrarlas. Y en el individuo, pues obviamente que pueda hacer uso de una dotación. ¿Qué dotación o qué elemento en este caso de protección personal? Pues sería una chaqueta, ya sea de confort térmico o rompevientos, o puede ser de material fleece, para que así pues se pueda controlar sobre todo lo que es las bajas temperaturas. A continuación, pues mi compañero les va también a comentar
cuál ha sido el otro ejercicio en relación a esos peligros que realmente no tienen unos elementos de protección, pero pues ya mi compañero Daniel les contará. Cerrando esta primera parte de los peligros que tienen EPPs, hemos encontrado en el ejercicio algo bien interesante y es que para las posturas de pie, que de pronto actividades como un metrólogo en un laboratorio tiene que hacer durante todo el día y algunas personas de bodega, lo que realmente nos llama la atención en esta parte biomecánica es que existe un EPP que de pronto no va directamente al individuo, pero sí a la zona donde trabaja y es precisamente la utilización de alfombras antifatigas, que son antideslizantes, pero le permite a este tipo de actividades pues minimizar el impacto pues obviamente de sus posturas. Esto lo hemos establecido como un control para el individuo, además de realizar sus pausas activas, alternar obviamente las posturas. Y ya el control en el medio, pues es hacer efectivamente esas revisiones del puesto a nivel ergonómico para ver qué puede modificar en algunos procesos de calibración, sobre todo, mientras que en la fuente, pues no se establece un control específico. Gracias. Buenas noches, hoy presento el análisis de peligros, medidas de intervención y elementos de protección personal para la sede central de una compañía de ingeniería dedicada a la comercialización e instalación de equipos para automatización y control industrial. El objetivo de este trabajo ha sido identificar las tareas con mayor exposición al riesgo, particularmente las actividades de campo y manipulación intensiva de equipos, y proponer intervenciones técnicas, administrativas y de protección personal que minimicen la probabilidad y severidad de incidentes laborales. Para situar el caso, la empresa realiza actividades que combinan trabajo en altura, manipulación de cargas pesadas, uso de herramientas eléctricas y conexiones eléctricas en campo. Este entorno genera un conjunto heterogéneo de peligros, desde riesgos ergonómicos y de sobreesfuerzo hasta peligros por caídas de objetos y contactos eléctricos. Los dos últimos cuadros de la presentación, que sintetizan los peligros críticos detectados y las medidas puntuales, se recomiendan implementar de inmediato. En este caso, vamos a presentar las problemáticas. El penúltimo cuadro se centra en el riesgo de caída de objetos y manipulación de cargas, donde se identifica como causas principales: manipulación manual de componentes pesados sin ayudas mecánicas, almacenamiento inadecuado de piezas en altura, maniobras en espacios reducidos y ausencia de procedimientos estandarizados para izaje y traslado. Las medidas de intervención propuestas siguen la jerarquía de controles primero en reducción del riesgo mediante rediseño de procesos o uso de carros polipastos o grúas móviles, luego de medidas administrativas, que son los procedimientos de izaje, listas de verificación, planificación previa y supervisión de maniobras críticas, y finalmente con los controles de protecciones personales. En cuanto a los EPP, se recomienda casco con barboquejo, botas con puntería de acero y suela antideslizante, guantes de alta resistencia mecánica y protección ocular para prevenir lesiones por impacto o proyección de fragmentos. Además, se sugiere y señala temporalmente la temporalidad del área instalada en redes o barreras donde procede, y capacitación específica en técnicas de seguro levantamiento y amarre de cargas. En el último cuadro aborda el peligro por contacto o arco eléctrico durante la instalación y mantenimiento. Aquí se documentan eventos potenciales como descargas eléctricas por cableado defectuoso, fallas de aislamiento en herramientas y proximidad accidental a líneas energéticas. Las intervenciones recomendadas son desconexión y bloqueo etiquetado LOTO antes de cualquier trabajo en circuitos, inspección periódica y pruebas de continuidad o aislamiento de cables, uso de herramientas aisladas y calibradas, y procedimientos escritos para trabajos con tensión.
En materia de EPP, se especifican guantes dieléctricos con certificados apropiados para el nivel de tensión, botas dieléctricas, protección facial o mascarillas de arco eléctrico cuando apliquen, y ropa ignífuga en tareas con riesgos de arco. También se destaca la necesidad de un plan de respuesta ante una emergencia eléctrica, incluyendo personal entrenado en RCP y desfibrilador accesible. Más allá de las medidas puntuales, el casco ilustra la importancia de integrar controles en un sistema de gestión de seguridad, estandarizar procedimientos, realizar capacitaciones periódicas, implementar inspecciones preventivas documentadas y establecer canales de reporte de condiciones inseguras. Proponer además la adopción de indicadores de desempeño en seguridad para monitorear la efectividad de las medidas, como por ejemplo número de inspecciones realizadas, porcentajes de hallazgos, horas de formación por empleado y tasa de incidentes por tipo de actividad. La implementación eficiente requiere liderazgo y cultura. Con esto promovemos las responsabilidades claras y una formación que debe ser práctica y evaluable. No basta con una charla general. El personal debe demostrar competencias en técnicas de levantamiento seguro, bloqueo, etiquetado eléctrico y uso correcto de los EPP. Se recomienda asimismo la inclusión de contratistas en los programas de inducción y estandarizado de requisitos contractuales en materia de seguridad. Vale la pena resaltar la interdependencia entre controles, por ejemplo, un buen mantenimiento y procedimiento de izaje reduce la necesidad de los EPP y adicionalmente disminuye la probabilidad de interrupciones operativas, mientras que un programa riguroso de mantenimiento eléctrico reduce el impacto de riesgo de lesiones como el daño en equipos costosos. Esto se enfatiza con la prevención en el coste y efectividad para invertir en controles técnicos, formación y EPPs y certificados que reduce el ausentismo costo por accidente, y esto mejora la productividad y la reputación de la empresa. A modo de cierre, las recomendaciones prioritarias para la sede analiza son realizar la evaluación de riesgo más detallada por puestos prioritarios, asegurar la disponibilidad de ayuda mecánica para manipulación de cargas, implementar trabajos para equipos eléctricos, programar formación práctica trimestral con evaluación de competencias y con esto finalizamos para que con estas acciones se puedan avanzar de forma concreta la acción mitigación y de los peligros descritos en los últimos dos trabajos que se puedan realizar durante la implementación de estos proyectos.